El juez ya iba a dictar sentencia a favor del marido, pero la esposa nombró a un testigo impensado. El aire acondicionado del juzgado familiar, número 47 de la Ciudad de México, luchaba contra el calor sofocante de octubre. Elena Vázquez apretó los puños sobre la mesa de madera desgastada, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda bajo el saco negro que había comprado especialmente para las audiencias. Era el mismo que usó el día que se casó con Ricardo, pero ahora le parecía un disfraz incómodo, una armadura inútil en esta batalla que estaba perdiendo. A su lado, el licenciado Juventino Ramírez hojeaba nerviosamente los expedientes. Sus 60 años de experiencia en derecho familiar no habían sido suficientes para contrarrestar la artillería legal que Ricardo había desplegado. El bufete Hernández & Asociados, ubicado en Santa Fe, cobraba más en una hora de lo que Elena ganaba en un mes como maestra de primaria en la escuela Benito Juárez de la colonia Doctores. «Señora Vázquez», murmuró Juventino sin levantar la vista, «todavía podemos apelar la decisión, pero debo ser honesto con usted. Las probabilidades...» «No», Elena lo interrumpió manteniendo la voz baja pero firme. «No voy a rendirme. Sofía es mi vida». Del otro lado del pasillo, Ricardo Mendoza conversaba tranquilamente con su abogado, el licenciado Sebastián Herrera, un hombre de 45 años cuyo traje Armani costaba más que el salario mensual de Elena. Ricardo lucía impecable como siempre, cabello perfectamente peinado hacia atrás, reloj Rolex que brillaba bajo las luces fluorescentes, y esa sonrisa que Elena había aprendido a odiar durante los últimos 8 meses de proceso. «Todo está bajo control», escuchó que Ricardo le decía a su abogado. «El juez ya tiene claro quién puede ofrecerle mejor futuro a mi hija». Elena sintió que el estómago se le encogía. Durante los últimos 3 meses de audiencias, había visto cómo Ricardo construía meticulosamente su caso. Estados financieros que mostraban ingresos anuales de más de 3 millones de pesos, cartas de recomendación de socios del Club de Golf México, testimonios de empleadas domésticas que aseguraban que él era un padre ejemplar. Mientras tanto, Elena había presentado evidencia que parecía cada vez más débil en comparación. Calificaciones escolares de Sofía, fotografías de excursiones y festivales escolares, cartas de padres de familia que conocían su dedicación como madre. Pero en los ojos del juez Ernesto Maldonado, un hombre de 58 años con 30 años en el Poder Judicial, Elena había visto la realidad. Para él, como para la sociedad, el dinero hablaba más fuerte que el amor. La puerta del juzgado se abrió y entró Sofía de la mano de la trabajadora social, la licenciada Patricia Ruiz. Elena sintió que el corazón se le desgarraba al ver a su hija de 8 años, con su uniforme de la escuela perfectamente planchado y su cabello castaño recogido en 2 coletas. Sofía buscó inmediatamente los ojos de su madre y le dedicó una sonrisa tímida antes de que Patricia la dirigiera hacia la zona destinada para menores. «No debería estar aquí», pensó Elena. «Los niños no deberían estar en medio de estas guerras de adultos». Pero Ricardo había insistido en que Sofía estuviera presente para que viera quién realmente se preocupaba por su bienestar. Elena sabía que era otra de sus tácticas de manipulación, las mismas que había usado durante 8 años de matrimonio para controlar cada aspecto de su vida. El matrimonio había comenzado como un cuento de hadas. Ricardo era el hijo del dueño de Constructora Mendoza, una empresa familiar que se había enriquecido durante el boom inmobiliario de principios de los 2000. Elena, recién egresada de la Normal Superior, trabajaba como maestra suplente cuando lo conoció en la boda de una prima. Él tenía 25 años, ella 22, y Ricardo parecía genuinamente enamorado de su sencillez, de su risa espontánea, de su pasión por enseñar. Los primeros 2 años fueron perfectos. Ricardo la cortejó con flores, cenas en los mejores restaurantes de Polanco, viajes a Cancún y Puerto Vallarta. Le prometió que nunca tendría que trabajar si no quería, que él se encargaría de que tuviera todo lo que necesitara. Elena, criada por una madre soltera que trabajaba doble turno para mantener a 3 hijos, se sintió como si hubiera ganado la lotería. La boda fue espectacular. 300 invitados en el Club de Golf México, vestido de diseñador, luna de miel en París.
Elena se sintió como una princesa, pero no notó las primeras señales de lo que vendría después. La forma en que Ricardo decidía dónde irían a comer sin consultarla, cómo elegía su ropa para las reuniones sociales, la manera sutil en que la alejaba de sus amigas maestras porque no encajaban en su nuevo círculo social. Cuando Sofía nació, Elena creyó que las cosas mejorarían, pero Ricardo se volvió aún más controlador. No quería que Elena regresara a trabajar, argumentando que Sofía necesitaba a su madre en casa. Gradualmente, Elena se encontró aislada en la enorme casa de las Lomas, rodeada de lujos pero sintiéndose cada vez más sola. Las primeras grietas serias aparecieron cuando Sofía cumplió 3 años. Elena descubrió que Ricardo había estado teniendo aventuras con secretarias de la empresa. Cuando lo confrontó, él no lo negó, pero tampoco se disculpó. Esto es lo que pasa en matrimonios como el nuestro, le dijo con frialdad. Tú tienes seguridad económica, una casa hermosa, una hija. No seas ingenua, Elena. El amor romántico es para los cuentos de hadas. Esa noche, Elena lloró hasta quedarse sin lágrimas. Pero al día siguiente, cuando Sofía corrió a abrazarla al despertar, decidió que aguantaría lo que fuera necesario por su hija. Los siguientes 2 años fueron un infierno silencioso. Ricardo ya ni siquiera se molestaba en ocultar sus infidelidades. Llegaba a casa a altas horas, a veces con perfume de otras mujeres en la ropa. Elena desarrolló insomnio y ansiedad, pero cuando sugirió ir a terapia, Ricardo se burló. Los Mendoza no van a psicólogos, declaró. Esos son problemas de gente débil. El punto de quiebre llegó hace 1 año y medio, en febrero de 2023. Elena encontró a Ricardo en el estudio de la casa, golpeando a Sofía porque había derramado jugo en su computadora. No fue un golpe fuerte, pero la mirada de terror en los ojos de su hija fue suficiente. Esa misma noche, Elena empacó una maleta, tomó a Sofía y se fue a casa de su madre en la colonia Roma Norte. Cometiste el error más grande de tu vida, le había dicho Ricardo por teléfono al día siguiente. Te voy a destruir en los tribunales. No verás a Sofía ni los fines de semana. Desde entonces, había cumplido su amenaza meticulosamente. Contrató al mejor bufete de abogados familiares de la ciudad. Presentó una demanda por custodia alegando que Elena era mentalmente inestable y económicamente incapaz de mantener a su hija. Pagó a un detective privado que documentó cada movimiento de Elena, buscando cualquier comportamiento que pudiera usarse en su contra. Cuando Elena consiguió trabajo nuevamente como maestra, Ricardo argumentó que estaba poniendo su carrera antes que su hija. Cuando Elena salió a cenar con sus hermanas una noche, Ricardo presentó fotografías como evidencia de que tenía tendencias alcohólicas y comportamiento social inapropiado. Pero lo más cruel había sido la guerra psicológica contra Sofía. Durante las visitas supervisadas, Ricardo llenaba a la niña de regalos caros y la llevaba a lugares espectaculares, Six Flags, el Papalote Museo del Niño, restaurantes elegantes. Luego, sutilmente, le hacía comentarios sobre la humilde casa de su madre, sobre cómo Elena ya no podía darle las cosas bonitas que se merecía. Papi dice que si vivo con él podré tener una alberca y una recámara grande. Sofía le había dicho a Elena después de una de esas visitas, con la inocencia cruel de los niños. Elena había tenido que encerrarse en el baño para llorar, pero después le explicó pacientemente que las cosas materiales no eran lo más importante, que el amor verdadero no se compraba con dinero. Pero papi dice que me quiere mucho y que por eso quiere que viva en una casa bonita, había insistido Sofía. Ahí Elena entendió la verdadera crueldad de Ricardo. No solo quería ganar la custodia, quería que su propia hija pidiera irse con él. El sonido del martillo del juez la sacó de sus pensamientos. El licenciado Maldonado había entrado al juzgado y todos se pusieron de pie. «Buenos días», dijo el juez con voz cansada. «Continuamos con la audiencia de custodia en el caso Mendoza versus Vázquez». Elena sintió que las piernas le temblaban mientras volvía a sentarse. Este era el momento que había estado temiendo durante meses. En las audiencias anteriores, el juez había escuchado todos los testimonios, había revisado toda la evidencia. Hoy dictaría sentencia. Después de revisar cuidadosamente todos los elementos presentados en este caso,
comenzó el juez Maldonado, debo determinar qué arreglo de custodia beneficia más los intereses superiores de la menor Sofía Mendoza Vázquez. Elena notó cómo el juez había puesto el apellido de Ricardo primero, una pequeña señal de hacia dónde se inclinaba su decisión. He considerado la estabilidad económica de ambos padres, continuó el juez, las condiciones de vivienda, los recursos educativos disponibles y la capacidad de cada padre para proporcionar un ambiente estable y enriquecedor para la menor. Juventino apretó el brazo de Elena en un gesto de apoyo, pero ella podía sentir la tensión en su toque. Él también sabía lo que venía. El señor Mendoza ha demostrado tener recursos financieros sustanciales que le permitirían ofrecer a su hija oportunidades educativas superiores, incluyendo escuelas privadas bilingües, actividades extracurriculares diversas y un ambiente de vida privilegiado en una zona segura de la ciudad. Elena cerró los ojos. Cada palabra se sentía como una puñalada. Además, continuó el juez, el señor Mendoza ha presentado un plan de cuidado integral que incluye empleada doméstica de tiempo completo, chofer privado para el transporte seguro de la menor y acceso a servicios médicos privados de primera calidad. Del otro lado del pasillo, Elena podía sentir la satisfacción radiando de Ricardo. Probablemente ya estaba planeando cómo celebraría su victoria. Por otro lado, el juez miró hacia Elena. Aunque la señora Vázquez ha demostrado amor y dedicación hacia su hija, trabaja a tiempo completo, lo que limitaría el tiempo disponible para supervisar directamente a la menor. Además, vive en un departamento de 2 recámaras en una zona de la ciudad, con mayores índices delictivos. Elena sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Sabía que lo que venía a continuación cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, el juez hizo una pausa. Antes de dictar sentencia, la ley me obliga a preguntar si hay algún elemento adicional que cualquiera de las partes desee presentar ante este tribunal. El licenciado Herrera se puso de pie inmediatamente. No, su señoría. La parte demandante considera que se ha presentado toda la evidencia pertinente. Juventino miró a Elena con tristeza. Habían agotado todas sus opciones. No tenían más testigos, no tenían más evidencia. Todo había sido presentado en audiencias anteriores. Señora Vázquez, dijo el juez, ¿tiene algo más que agregar antes de que proceda con la sentencia? Elena se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban, pero su mente de repente se aclaró con una determinación que no había sentido en meses. Miró hacia donde estaba Sofía, sentada junto a la trabajadora social, y algo en los ojos de su hija le dio el valor que necesitaba. Sí, su señoría, dijo Elena, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Quiero nombrar un testigo. El juez frunció el ceño. Señora Vázquez, el período para presentar testigos cerró hace 3 semanas. No puedo. Su señoría. Elena lo interrumpió. Algo que nunca se había atrevido a hacer antes. Tengo derecho a llamar a un testigo de último momento si es crucial para el bienestar de mi hija. Juventino la miró con sorpresa y preocupación. No habían hablado de ningún testigo adicional. Ricardo se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. Elena podía ver la irritación en su rostro. Había planeado meticulosamente cada aspecto de este caso, y esta interrupción no estaba en su guión. ¿A quién desea llamar como testigo, señora Vázquez?, preguntó el juez con evidente impaciencia. Elena respiró profundamente. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, no solo para ella, sino para Sofía. Era un riesgo enorme, pero era la única oportunidad que le quedaba. Quiero llamar como testigo a mi hija, Sofía Mendoza Vázquez. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Juventino la miró horrorizado. Ricardo se puso completamente pálido, y el juez dejó caer su pluma. Señora Vázquez, dijo el juez lentamente, ¿está usted consciente de que está proponiendo que una menor de 8 años testifique en un procedimiento de custodia? Esto es altamente irregular y potencialmente traumático para la niña. Su señoría, Elena mantuvo su postura erguida. Mi hija tiene cosas que decir sobre esta situación. Tiene derecho a ser escuchada sobre su propio futuro. Ricardo se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo.
No voy a permitir que traumaticen a mi hija con un interrogatorio. ¡Su hija! Elena se giró hacia él, años de rabia contenida finalmente saliendo a la superficie. ¿Ahora te preocupas por traumatizarla? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando... ¡Orden en la sala! El juez golpeó su martillo. Señora Vázquez, tome asiento inmediatamente. Elena se sentó, pero sus ojos permanecieron fijos en Ricardo. Podía ver que él estaba nervioso por primera vez en todo el proceso. Había algo que no quería que Sofía dijera, y Elena tenía una sospecha terrible sobre qué podría ser. Licenciado Herrera, dijo el juez, ¿cuál es la posición de su cliente respecto a este testimonio? Su señoría, objetamos enérgicamente. La menor es demasiado joven para entender las implicaciones de su testimonio, y someterla a interrogatorio constituiría abuso psicológico. Además, es evidente que la señora Vázquez está intentando manipular a la niña para... No estoy manipulando a nadie. Elena se puso de pie nuevamente, ignorando la mirada de advertencia de Juventino. Mi hija tiene derecho a decir la verdad. ¿La verdad sobre qué exactamente?, preguntó el juez, su curiosidad evidentemente despertada. Elena miró directamente a Ricardo, quien ahora estaba visiblemente sudando a pesar del aire acondicionado. La verdad sobre por qué mi hija tiene pesadillas 3 noches a la semana. La verdad sobre por qué se esconde en el closet cuando escucha pasos pesados en el pasillo. La verdad sobre qué le hace su padre cuando cree que nadie está viendo. El juzgado estalló en murmullos. Ricardo se puso de pie de un salto, su cara roja de ira. Esto es una acusación completamente infundada. No voy a permitir que esta mujer despechada difame mi carácter. Pero Elena había visto algo en los ojos del juez Maldonado. Una chispa de interés, tal vez incluso de preocupación. En sus 30 años en derecho familiar, había desarrollado un instinto para detectar cuando algo no estaba bien. «Silencio», ordenó el juez. Miró hacia donde estaba Sofía, quien se había encogido en su silla al escuchar los gritos. «Licenciada Ruiz, ¿cuál es su evaluación profesional sobre la capacidad de la menor para testificar?» Patricia Ruiz, la trabajadora social, se puso de pie. «Su señoría, en mis entrevistas con la menor, he notado cierta reticencia para hablar sobre algunos aspectos de su relación con su padre. Podría ser beneficioso permitir que se exprese en un ambiente controlado». Ricardo le susurró algo furiosamente a su abogado, quien se puso de pie inmediatamente. «Su señoría, solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente sobre estos nuevos desarrollos». «Denegado», dijo el juez firmemente. «Señora Vázquez, tiene 5 minutos para explicar exactamente qué espera que su hija testifique. Y más le vale que tenga fundamentos sólidos para esta acusación». Elena sintió que todo el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Miró hacia Sofía, quien la observaba con ojos grandes y asustados. Su niña había guardado secretos demasiado pesados para alguien tan pequeña, y Elena había estado tan concentrada en la batalla legal que no había prestado suficiente atención a las señales. Las pesadillas habían comenzado 6 meses atrás, después de una visita con Ricardo. Sofía despertaba gritando, pero cuando Elena le preguntaba qué había soñado, la niña se cerraba como una almeja. Luego estaban los comportamientos extraños, cómo Sofía se ponía tensa cuando sonaba el teléfono, pensando que podría ser su padre, cómo había empezado a hacer preguntas extrañas sobre secretos y si estaba mal contarlos. Elena había pensado que era estrés por el divorcio. Muchos niños desarrollaban ansiedad durante procesos de custodia. Pero ahora, viendo el pánico apenas disimulado en la cara de Ricardo, se daba cuenta de que había algo mucho más siniestro. «Su señoría». Elena respiró profundamente. «Creo que mi ex esposo ha estado abusando física y psicológicamente de nuestra hija durante las visitas supervisadas. Y creo que mi hija puede contarnos exactamente qué ha estado pasando». El martillo del juez resonó en el silencio absoluto que siguió. El silencio en el juzgado era tan denso que Elena podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes arriba de su cabeza. Las palabras que acababa de pronunciar flotaban en el aire como una bomba que aún no había explotado. Todas las miradas se dirigieron hacia Sofía, quien se había encogido aún más en su silla, aferrándose al brazo de la licenciada Ruiz como si fuera un salvavidas. Ricardo Mendoza había perdido completamente la compostura.
Su rostro, normalmente bronceado y confiado, ahora estaba pálido como el papel, y pequeñas gotas de sudor le brotaban en la frente a pesar del aire acondicionado que funcionaba a toda capacidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al borde de la mesa, y Elena pudo ver cómo sus ojos se movían nerviosamente entre ella, Sofía y el juez. «Esto es absolutamente ridículo», estalló Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. «Mi exesposa está desesperada. Está inventando acusaciones horribles porque sabe que va a perder la custodia». El licenciado Herrera puso una mano en el hombro de su cliente tratando de calmarlo, pero Ricardo se la quitó bruscamente. «No, Sebastián. No voy a quedarme callado mientras esta mujer destruye mi reputación con mentiras. Señor Mendoza, controle a su cliente», ordenó el juez Maldonado con voz severa, «o lo haré retirar de la sala». El juez Ernesto Maldonado había visto de todo en sus 30 años presidiendo casos de familia. Divorcios amargos, batallas de custodia viciosas, acusaciones falsas lanzadas como armas en guerras matrimoniales. Pero algo en la desesperación de Elena Vázquez y en el pánico mal disimulado de Ricardo Mendoza le decía que esto era diferente. En su experiencia, los padres verdaderamente inocentes reaccionaban con indignación fría y controlada ante acusaciones falsas. Los culpables explotaban en pánico. «Licenciada Ruiz», se dirigió a la trabajadora social, «necesito que evalúe inmediatamente si la menor está en condiciones emocionales para testificar. Si hay cualquier indicio de que esto podría causarle daño psicológico adicional, suspenderé el procedimiento». Patricia Ruiz, una mujer de 40 años con 15 años de experiencia en protección infantil, se acercó cuidadosamente a Sofía. La había estado observando durante las últimas audiencias y había notado patrones de comportamiento que le resultaban preocupantes. La forma en que la niña se tensaba cuando su padre se acercaba, cómo evitaba el contacto visual con él, pequeños gestos de autoprotección que había aprendido a reconocer después de años trabajando con niños traumatizados. «Sofía, mi amor», le dijo Patricia en voz baja, arrodillándose frente a la silla de la niña. «¿Te sientes bien? ¿Hay algo que quieras decirle al juez?» Sofía levantó la mirada hacia su madre. Elena pudo ver el conflicto en los ojos de su hija, el deseo de hablar luchando contra el miedo que la había mantenido callada durante meses. Era la misma expresión que había visto tantas veces en casa, cuando Sofía parecía estar a punto de contarle algo importante, pero luego se retractaba, diciendo que no era nada. «¿Papi se va a enojar conmigo?», susurró Sofía, su voz apenas audible en el silencio del juzgado. Esas 5 palabras fueron como un puñetazo en el estómago para Elena. Confirmaron todas sus sospechas más terribles. Una niña inocente no preguntaría eso a menos que tuviera razones para temer la ira de su padre. Ricardo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el juzgado. «No voy a permitir esto», gritó, dirigiéndose hacia donde estaba Sofía. «Sofía, no tienes que decir nada. Vámonos a casa ahora mismo». «Oficial», el juez Maldonado llamó al guardia de seguridad que estaba parado junto a la puerta. «Detenga al señor Mendoza inmediatamente». El oficial, un hombre corpulento de unos 50 años llamado Rodrigo Vega, se interpuso entre Ricardo y Sofía con movimientos rápidos pero controlados. «Señor, regrese a su asiento», le dijo con voz firme pero profesional. «No pueden hacerme esto». Ricardo trató de esquivar al oficial. «Soy el padre de esa niña, tengo derechos». «Los únicos derechos que tiene en este momento», dijo el juez con voz de acero, «son los que yo le conceda en mi juzgado. Señor Mendoza, si no regresa inmediatamente a su asiento y controla su comportamiento, lo haré arrestar por desacato al tribunal». El licenciado Herrera finalmente logró agarrar a su cliente del brazo y arrastrarlo de vuelta a su silla. Ricardo se sentó, pero Elena podía ver que estaba temblando de rabia y miedo. Sus puños estaban apretados tan fuertemente que los nudillos se le habían puesto blancos. «¿Viste eso?», Elena le susurró urgentemente a Juventino. «¿Viste cómo reaccionó cuando Sofía preguntó si se iba a enojar? Un padre inocente habría tratado de tranquilizarla, no de silenciarla». Juventino asintió lentamente. En sus 60 años,
Había desarrollado un buen instinto para leer las situaciones, y todo en el comportamiento de Ricardo gritaba culpabilidad. El juez Maldonado se dirigió nuevamente a Patricia Ruiz. Licenciada, basándose en su evaluación profesional, ¿considera que la menor está siendo coaccionada o manipulada para hacer declaraciones falsas? Patricia había estado observando cuidadosamente la interacción entre Sofía y ambos padres. Cuando Elena había mencionado las acusaciones, la niña no había mostrado confusión o sorpresa. Había mostrado alivio, como si finalmente alguien hubiera dado voz a algo que ella había estado cargando sola. Su señoría, respondió Patricia cuidadosamente. En mi evaluación profesional, la menor muestra signos consistentes con trauma emocional. Su reacción ante la propuesta de testificar no es de confusión o manipulación, sino de alivio mezclado con miedo. Esto es típico en casos donde un niño ha estado guardando secretos que lo hacen sentir culpable o asustado. «Esto es una farsa», interrumpió Ricardo. «Están poniendo palabras en la boca de mi hija, señor Mendoza». El juez le dirigió una mirada que podría haber congelado el agua. «Una interrupción más y lo haré sacar de la sala. ¿Está claro?» Ricardo se hundió en su silla, pero Elena podía ver que sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera buscando una salida. «Licenciada Ruiz», continuó el juez, ¿cuál sería el protocolo apropiado para tomar el testimonio de una menor en estas circunstancias? Su señoría recomendaría una entrevista en cámara, solo con la menor, usted, un taquígrafo, y yo presente como apoyo emocional, sin la presencia de los padres o sus abogados, para minimizar la intimidación. Absolutamente no. El licenciado Herrera se puso de pie. Mi cliente tiene derecho a estar presente durante cualquier testimonio que pueda afectar el caso de custodia. Su cliente, respondió el juez secamente, acaba de demostrar que su presencia es intimidante para la menor. En casos que involucran posible abuso infantil, el bienestar del menor supera los derechos del acusado. Elena sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. El juez estaba tomando las acusaciones en serio, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Si Sofía no podía o no quería hablar, todo habría sido en vano. «Sofía», el juez se dirigió directamente a la niña, su voz volviéndose notablemente más suave. «¿Entiendes por qué estamos aquí hoy?» Sofía asintió lentamente, sus ojos grandes fijos en el juez. «Porque mami y papi no pueden vivir juntos y tienen que decidir con quién voy a vivir yo». «Muy bien. ¿Y entiendes que tu mamá dice que hay cosas que tú quieres contarnos?» Sofía miró hacia su madre, luego hacia su padre, quien la observaba con una intensidad que hizo que Elena sintiera un escalofrío. Luego la niña asintió muy lentamente. «¿Te sientes segura para hablar conmigo y con la licenciada Patricia sin que tus papás estén en la sala? ¿No se van a enojar conmigo?», preguntó Sofía, su voz tan pequeña que todos tuvieron que inclinarse hacia adelante para escucharla. «Nadie se va a enojar contigo por decir la verdad», le aseguró el juez. «Es muy importante que sepas que no estás en problemas, sin importar lo que nos digas». Ricardo hizo un sonido ahogado, como si estuviera a punto de hablar, pero la mirada del oficial Vega lo silenció. «Señoras y señores», anunció el juez, «vamos a tomar un receso de 30 minutos. Todos los adultos, excepto la licenciada Ruiz, saldrán de la sala. Cuando regresemos, procederemos con el testimonio de la menor en las condiciones que he establecido». Su señoría, el licenciado Herrera se puso de pie nuevamente. «Solicitamos respetuosamente que reconsidere esta decisión. No hay evidencia concreta que justifique». «Licenciado Herrera», lo interrumpió el juez. «Acabo de presenciar una reacción de su cliente que levanta serias banderas rojas. Un padre inocente no trata de impedir que su hija hable. Un padre inocente confía en que la verdad lo protegerá». Elena vio cómo Ricardo se hundía más en su silla. El hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante 8 años, que había orquestado meticulosamente esta batalla legal, estaba perdiendo el control por primera vez. Mientras todos salían del juzgado, Elena alcanzó a escuchar parte de una conversación tensa entre Ricardo y su abogado en el pasillo. «Te dije que esto no podía salir a la luz», susurraba Ricardo urgentemente. «Cállate», le respondió Herrera en voz baja pero firme.
No digas nada más, ni aquí, ni en ningún lado. Elena sintió que se le helaba la sangre. Esas palabras eran prácticamente una confesión. Se dirigió a una banca en el pasillo y se sentó, sus piernas temblorosas finalmente cediendo. Juventino se sentó a su lado, y por primera vez en meses, ella vio esperanza en sus ojos. Elena, le dijo en voz baja, no sé qué te hizo sospechar, pero tu instinto maternal puede haber salvado a tu hija. Debería haberlo visto antes, susurró Elena, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Todas las señales estaban ahí. Las pesadillas, cómo se ponía nerviosa antes de las visitas, la forma en que empezó a hacer preguntas extrañas sobre secretos y si estaba mal contarlos. Los abusadores son muy hábiles para ocultar sus acciones, la tranquilizó Juventino. Y Ricardo tenía acceso limitado y supervisado a Sofía. Nadie esperaría. Pero ahí está el problema. Elena lo interrumpió, sus pensamientos aclarándose mientras hablaba. Las visitas eran supervisadas por empleados que él pagaba. La niñera que traía era una mujer mayor, la señora Carmen, que trabajaba para la familia Mendoza desde hace años. Siempre pensé que era una protección adicional para Sofía, pero ahora me doy cuenta de que Ricardo podría haberla estado manipulando también. Elena recordó las veces que Sofía había regresado de las visitas con regalos caros, pero con una actitud extrañamente retraída. Cómo la niña había desarrollado pequeños tics nerviosos. Se mordía las uñas, se jalaba el cabello cuando estaba ansiosa, se sobresaltaba con ruidos fuertes. Hay algo más, continuó Elena, su voz volviéndose más firme mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente. Hace 3 semanas, Sofía me preguntó si estaba mal que un adulto le dijera que algo era nuestro secreto especial y que no se lo dijera a nadie. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era solo curiosidad. Juventino frunció el ceño. Esa es terminología clásica que usan los abusadores para silenciar a sus víctimas. Y hace un mes, Elena continuó, las memorias dolorosas fluyendo ahora libremente. Encontré un dibujo que Sofía había hecho y luego tirado a la basura. Era una figura grande y una pequeña, y la figura pequeña tenía lágrimas. Cuando le pregunté sobre el dibujo, se puso histérica y me pidió que lo tirara. Dijo que no quería que nadie lo viera. En ese momento, Elena se dio cuenta de lo ciega que había estado. Había estado tan concentrada en la batalla legal, en tratar de demostrar que era una buena madre, que había perdido de vista las señales de que su hija estaba sufriendo. ¿Por qué no me dijo nada?, se preguntó en voz alta, más para sí misma que para Juventino. Los niños no hablan por muchas razones, explicó el abogado gentilmente. Miedo, vergüenza, confusión, y los abusadores son muy buenos para hacer que los niños se sientan culpables o responsables por lo que está pasando. Elena pensó en todas las veces que Sofía había parecido estar a punto de decirle algo importante, solo para cambiar de tema abruptamente. Recordó una noche hace 2 meses cuando Sofía había tenido una pesadilla particularmente intensa y había corrido a la cama de Elena, temblando. «Mami», le había susurrado, «¿tú siempre me vas a proteger?» «Por supuesto, mi amor», había respondido Elena, abrazándola fuertemente. «Siempre. ¿Incluso si hice algo malo?» «Sofía, tú nunca podrías hacer algo tan malo que yo dejara de amarte y protegerte». Pero luego, Sofía había empezado a llorar más fuerte, y cuando Elena le preguntó qué pasaba, la niña había dicho que solo era el mal sueño. Ahora Elena se daba cuenta de que su hija había estado tratando de contarle la verdad, pero algo la detenía. El miedo, la manipulación psicológica de Ricardo, tal vez la amenaza de consecuencias terribles si hablaba. Al otro lado del pasillo, Ricardo caminaba de un lado al otro como un animal enjaulado, hablando urgentemente por teléfono. Elena alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. «Necesito que vengas ahora mismo». «Sí, es urgente». «No, no puedo explicarte por teléfono». Cuando terminó la llamada, Ricardo se dirigió hacia Elena con pasos largos y decididos. Por un momento, ella pensó que iba a confrontarla, pero Juventino se puso de pie inmediatamente, interponiéndose entre ellos. «No se te ocurra acercarte a mi clienta»,
le advirtió Juventino. Solo quiero hablar con la madre de mi hija, dijo Ricardo, pero Elena pudo ver la desesperación en sus ojos. Elena, esto se está saliendo de control. Podemos resolver esto entre nosotros como adultos civilizados. ¿Como adultos civilizados? Elena se puso de pie, su voz cargada de años de resentimiento contenido. ¿Te refieres a como cuando me amenazaste con destruirme si me iba? ¿O como cuando le dijiste a Sofía que yo no la amaba lo suficiente para mantenerla en una casa bonita? Nunca le dije eso, protestó Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Ah, ¿no? Entonces explícame por qué mi hija de 8 años me preguntó si yo la amaba menos porque no podía comprarle un vestido de princesa de 500 pesos. El color se drenó completamente del rostro de Ricardo. Era evidente que no se daba cuenta de que sus manipulaciones psicológicas hacia Sofía habían sido reportadas de vuelta a Elena. Elena, por favor. Su voz se volvió casi suplicante. Sofía es solo una niña. No entiende lo que está diciendo. Si testifica, esto la va a traumatizar de por vida. ¿Sabes que la va a traumatizar de por vida? Elena se acercó a él, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Vivir con miedo, guardar secretos que la hacen sentir sucia y culpable, sentir que no puede confiar en los adultos que se supone que la protegen. Elena, Ricardo trató de interrumpirla, pero ella no había terminado. Despertarse gritando en las noches porque su propio padre la está lastimando. Eso es lo que la está traumatizando, Ricardo. No el hablar sobre ello. Suficiente. Ricardo perdió completamente la compostura, acercándose agresivamente a Elena. No voy a permitir que sigas difundiendo estas mentiras sobre mí. Juventino inmediatamente se puso entre ellos, pero no antes de que Elena viera algo en los ojos de Ricardo que la aterrorizó. La misma furia fría que había visto tantas veces durante su matrimonio, justo antes de que su comportamiento se volviera verdaderamente peligroso. Señor Mendoza, la voz del oficial Vega resonó desde atrás. Necesita mantener su distancia de la señora Vázquez. Ricardo se dio vuelta bruscamente, claramente frustrado de estar siendo monitoreado tan de cerca. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron y salió una mujer que Elena reconoció inmediatamente. Carmen Delgado, la niñera de 60 años que había trabajado para la familia Mendoza durante décadas. Era una mujer pequeña y delgada, con cabello gris recogido en un moño apretado y una expresión perpetuamente preocupada. Ricardo se dirigió inmediatamente hacia ella, pero Elena notó algo extraño en la interacción. Carmen parecía reacia a mirarlo a los ojos y cuando él le habló, ella simplemente asintió sin responder. ¿Qué hace ella aquí? Elena le susurró a Juventino. Probablemente Ricardo la llamó como refuerzo, respondió Juventino, tal vez para testificar sobre su carácter. Pero Elena observó más cuidadosamente la interacción entre Ricardo y Carmen, y algo le llamó la atención. La mujer mayor se veía culpable, incómoda, como si no quisiera estar ahí. De repente, Elena tuvo una idea terrible pero que comenzaba a tener sentido. Juventino, le susurró urgentemente. ¿Qué pasa si Carmen no está aquí para ayudar a Ricardo? ¿Qué pasa si está aquí porque sabe algo que nosotros necesitamos escuchar? Antes de que Juventino pudiera responder, la puerta del juzgado se abrió y el oficial Vega anunció: el juez está listo para continuar. Solo la menor, la trabajadora social y el personal de la corte. Elena vio a Sofía salir de la sala de la mano de Patricia Ruiz, dirigiéndose hacia la oficina privada del juez, donde daría su testimonio. Su pequeña hija se veía tan frágil, tan vulnerable, pero también había algo diferente en su postura, una determinación que Elena no había visto antes. Mientras esperaban, Elena no pudo dejar de observar a Carmen, quien se había sentado en una banca al final del pasillo, separada tanto de Ricardo como de Elena. La mujer parecía estar luchando consigo misma, retorciendo un pañuelo entre sus manos y mirando hacia la puerta de la oficina del juez con expresión angustiada. Elena tomó una decisión que podría cambiar todo. Juventino, le dijo, necesito hablar con Carmen. Elena, no creo que sea una buena idea. Ella es empleada de Ricardo y... Exactamente. Elena lo interrumpió. Ella ha estado con Sofía durante todas esas visitas supervisadas.
Si alguien sabe qué ha estado pasando realmente, es ella. Sin esperar la respuesta de Juventino, Elena se acercó cuidadosamente a donde estaba sentada Carmen. La mujer mayor levantó la mirada cuando Elena se sentó a su lado, y Elena pudo ver lágrimas en sus ojos. Señora Carmen. Elena comenzó suavemente. ¿Está usted bien? Carmen la miró con una mezcla de miedo y algo que parecía alivio. Señora Elena, susurró Carmen, su voz temblando. Yo no sabía qué hacer. He estado trabajando para la familia Mendoza durante 20 años, pero esto no está bien. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. ¿Qué no está bien, señora Carmen? Carmen miró nerviosamente hacia donde estaba Ricardo, quien estaba hablando intensamente con su abogado y no las estaba prestando atención. Lo que el señor Ricardo le hace a la niña, susurró Carmen, tan bajo que Elena tuvo que inclinarse para escucharla. No está bien. Yo traté de decirle que parara, pero él me dijo que si hablaba me haría deportar. Mis papeles no están en orden, y él lo sabe. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Aquí estaba la confirmación que había estado buscando, pero viniendo de la fuente que menos esperaba. Señora Carmen. Elena tomó gentilmente las manos temblorosas de la mujer mayor. ¿Usted vio a Ricardo lastimar a Sofía? Carmen asintió, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Muchas veces. Él pensaba que porque yo solo hablo español y soy solo una empleada, no importaba lo que yo viera. ¿Qué vio exactamente? Elena tuvo que hacer un esfuerzo enorme para mantener su voz calmada. Golpes cuando ella no hacía lo que él quería. Le gritaba cosas horribles. Y otras cosas que no son apropiadas que un padre haga con su hija. Elena sintió náuseas, pero sabía que necesitaba escuchar todo. ¿Por qué no dijo nada antes? Tengo miedo. Carmen sollozó. Tengo 2 hijos en El Salvador que dependen del dinero que les envío. Si pierdo este trabajo, si me deportan, ellos no van a tener comida. Elena entendió la posición imposible en la que Carmen había estado. Presenciar el abuso de una niña, pero estar aterrorizada de las consecuencias de hablar. Señora Carmen, Elena habló con toda la gentileza que pudo reunir. Mi hija está ahí adentro ahora mismo, tratando de encontrar el valor para decir la verdad. Usted puede ayudarla. Usted puede asegurar que Ricardo nunca la lastime otra vez. Carmen miró hacia la oficina del juez, luego hacia Ricardo, luego de vuelta a Elena. ¿El juez me va a escuchar, incluso si no tengo papeles? Si lo que usted sabe puede proteger a mi hija, Elena le aseguró, yo me aseguraré de que el juez la escuche. En ese momento la puerta de la oficina del juez se abrió, y Patricia Ruiz salió con una expresión seria pero esperanzadora. El juez quiere ver a todos en la sala ahora, anunció. Elena se puso de pie ayudando a Carmen a levantarse también. Señora Carmen, ¿vendrá conmigo? ¿Le dirá al juez lo que me acaba de decir? Carmen dudó por un momento, luego asintió con determinación que sorprendió a Elena. Esa niña no se merece lo que está pasando, dijo Carmen, su voz volviéndose más fuerte. Yo ya no puedo quedarme callada. Mientras caminaban hacia el juzgado, Elena vio que Ricardo finalmente había notado la conversación entre ella y Carmen. La expresión en su rostro era de pánico absoluto. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en meses, Elena sintió que podría tener una oportunidad real de proteger a su hija. El regreso al juzgado se sintió como caminar hacia el epicentro de un terremoto, que estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que Elena había conocido durante los últimos 8 años. Carmen Delgado caminaba a su lado, sus pasos pequeños pero decididos, resonando en el pasillo de mármol del edificio judicial. Elena podía sentir la tensión irradiando de la mujer mayor, quien apretaba un rosario entre sus manos temblorosas mientras murmuraba oraciones en voz baja. Ricardo Mendoza los observaba desde la entrada del juzgado, su rostro una máscara de furia controlada que Elena conocía demasiado bien. Era la misma expresión que había visto en su matrimonio justo antes de que él perdiera completamente los estribos. Pero ahora había algo más. Desesperación pura y pánico mal disimulado. Su imperio cuidadosamente construido de manipulación y control estaba comenzando a desmoronarse, y él lo sabía.
¿Qué diablos le dijiste a Carmen?, le siseó Ricardo a Elena cuando pasó junto a él. La verdad, respondió Elena sin detenerse, manteniendo su brazo protectoramente alrededor de los hombros de Carmen. Algo que tú no has dicho en años. El licenciado Sebastián Herrera interceptó a su cliente antes de que pudiera seguir a Elena. Ricardo, contrólate, le advirtió en voz baja. Cada movimiento que hagas está siendo observado y evaluado por el juez. No puedes permitirte más explosiones. ¿Explosiones? Ricardo se giró hacia su abogado, sus ojos inyectados en sangre. Mi vida entera se está desmoronando aquí. Esa maldita vieja va a destruir todo. Baja la voz. Herrera miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Si Carmen realmente vio algo, ella no vio nada. Ricardo lo cortó abruptamente, pero su voz carecía de convicción. Es una empleada doméstica ilegal que haría cualquier cosa por dinero. Nadie va a creer su palabra contra la mía. Pero incluso mientras decía las palabras, Ricardo sabía que estaba en territorio peligroso. Carmen había estado presente durante docenas de visitas con Sofía. Había visto cosas que él había asumido que nunca importarían, porque ella era solo una empleada. Había subestimado gravemente el poder de su testimonio. Dentro del juzgado, el ambiente era completamente diferente al de la mañana. La energía había cambiado de un procedimiento rutinario de custodia a algo mucho más serio y siniestro. El juez Maldonado se veía visiblemente afectado por lo que había escuchado durante el testimonio privado de Sofía, y Elena pudo ver en su expresión que su hija había encontrado el valor para hablar. Sofía estaba sentada nuevamente junto a Patricia Ruiz, pero ahora se veía diferente. Aunque sus ojos estaban rojos de haber llorado, había una nueva tranquilidad en su postura, como si un peso enorme hubiera sido removido de sus pequeños hombros. Cuando vio a su madre entrar, le dirigió una sonrisa pequeña, pero genuina, la primera sonrisa real que Elena había visto en su rostro en meses. Que todos tomen asiento, ordenó el juez Maldonado, su voz cargada de una seriedad que no había estado presente en la mañana. Antes de proceder, debo informar que durante la entrevista privada con la menor, han surgido alegaciones extremadamente serias que requieren investigación inmediata. Ricardo se hundió en su silla, como si hubiera recibido un golpe físico. El licenciado Herrera se inclinó hacia él, susurrándole urgentemente, pero Ricardo parecía haberse desconectado completamente de la realidad. Adicionalmente, continuó el juez, entiendo que ha aparecido un testigo adicional que puede tener información relevante para este caso. Elena se puso de pie ayudando a Carmen a levantarse junto a ella. Su señoría, la señora Carmen Delgado ha estado presente durante las visitas supervisadas entre el señor Mendoza y la menor. Ella tiene información crucial que este tribunal necesita escuchar. ¡Objeción! El licenciado Herrera saltó de su asiento. La señora Delgado es empleada de mi cliente. Cualquier cosa que pueda haber presenciado estaría protegida por confidencialidad laboral. Licenciado Herrera, el juez lo miró con incredulidad. No existe tal cosa como confidencialidad laboral cuando se trata de posible abuso infantil. Si la señora Delgado presenció actos que pusieron en peligro el bienestar de la menor, tiene la obligación legal y moral de reportarlo. Carmen se puso de pie lentamente, sus manos todavía temblando pero su voz sorprendentemente firme. Su señoría, yo quiero hablar. Yo he visto cosas que no están bien, y no puedo seguir callada. El color se drenó completamente del rostro de Ricardo. Se inclinó hacia su abogado, susurrando con desesperación. Tienes que detener esto. Haz algo. Su señoría. Herrera intentó otra táctica. La señora Delgado no está documentada legalmente en este país. Su testimonio podría estar motivado por miedo a deportación o deseo de obtener favor legal. Licenciado. El juez lo interrumpió con severidad. ¿Está usted sugiriendo que este tribunal ignore testimonio potencialmente crucial sobre abuso infantil, basándose en el estatus migratorio del testigo? Porque si es así, necesita reconsiderar seriamente su posición ética como abogado. Carmen dio un paso adelante, dirigiéndose directamente al juez. Su señoría, es verdad que no tengo papeles. Es verdad que he tenido miedo de hablar porque el señor Ricardo me amenazó con hacer que me deportaran. Pero esa niña,
señaló hacia Sofía. No se merece sufrir porque yo tenga miedo. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta mujer valiente estaba arriesgando todo lo que tenía para proteger a su hija. Señora Delgado, dijo el juez gentilmente, ¿entiende que está bajo juramento y que debe decir solo la verdad? Sí, su señoría. Entiendo. Muy bien. Por favor, díganos qué ha observado durante las visitas supervisadas entre el señor Mendoza y su hija. Carmen respiró profundamente. Luego comenzó su testimonio con una voz que se hacía más fuerte con cada palabra. Yo he trabajado para la familia Mendoza durante 20 años. Cuidé al señor Ricardo cuando era niño. Trabajé en su casa durante su matrimonio con la señora Elena. Y después del divorcio, él me pidió que supervisara las visitas con la niña Sofía. ¿Cuál era exactamente su rol durante estas visitas?, preguntó el juez. Se suponía que yo debía estar presente todo el tiempo, asegurarme de que la niña estuviera segura y reportar cualquier problema. Pero el señor Ricardo me dijo desde el principio que mi trabajo era asegurarme de que Sofía se divirtiera y quisiera quedarse con él. ¿Le dijo específicamente cómo lograr eso? Carmen miró hacia Ricardo, quien la observaba con una intensidad que hubiera sido intimidante si ella no hubiera tomado ya la decisión de hablar. Él me dijo que no reportara si la niña lloraba o si él tenía que disciplinarla. Me dijo que los niños a veces necesitan ser corregidos y que yo no entendía los métodos modernos de crianza. ¿Presenció usted actos de disciplina hacia la menor? Sí, señor, muchas veces. ¿Puede ser más específica? Carmen cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor para revivir memorias dolorosas. La primera vez fue hace como 6 meses. Sofía había derramado jugo en el sillón de la sala, y el señor Ricardo se puso muy enojado. Le gritó que era una niña estúpida y descuidada. Luego la agarró del brazo tan fuerte que le dejó marcas moradas. Cuando yo traté de intervenir, él me dijo que me mantuviera en mi lugar. Elena sintió que se le revolvía el estómago. Recordaba cuando Sofía había regresado de esa visita con marcas en el brazo. Cuando le preguntó qué había pasado, Sofía había dicho que se había lastimado jugando, y Elena había aceptado la explicación porque no tenía razón para sospechar lo contrario. ¿Hubo otros incidentes de violencia física? Muchos. Carmen continuó, su voz volviéndose más firme con cada revelación. Él la abofeteaba cuando ella no hacía lo que él quería inmediatamente. Una vez la encerró en el closet porque ella había pedido hablar por teléfono con su mamá durante la visita. Ella estuvo ahí gritando por casi 1 hora. ¿Intervino usted en esa ocasión? Traté de hacerlo, pero él me dijo que si interfería otra vez, no solo me correría, sino que se aseguraría de que fuera deportada y nunca pudiera regresar a México. Él sabía que tengo familia que depende del dinero que envío. Elena miró hacia Ricardo y vio algo que nunca había visto antes. Verdadero terror en sus ojos. No era solo miedo a las consecuencias legales. Era el terror de un hombre que se daba cuenta de que sus víctimas finalmente habían encontrado su voz. Señora Delgado, el juez continuó, ¿presenció algún otro tipo de comportamiento inapropiado además de la violencia física? Carmen dudó, y Elena pudo ver la lucha interna en su rostro. Esta era claramente la parte más difícil de su testimonio. Su señoría, hubo incidentes que me hicieron sentir muy incómoda. ¿Puede ser más específica? El señor Ricardo a veces se bañaba con la niña diciendo que era para ahorrar tiempo, pero ella ya tiene 8 años y no necesita ayuda para bañarse, y él la tocaba de maneras que no parecían apropiadas para un padre. El silencio en el juzgado era tan profundo que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Sintió náuseas, pero también una furia tan intensa que tuvo que aferrarse a la mesa para no levantarse y atacar a Ricardo físicamente. ¿Confrontó usted al señor Mendoza sobre este comportamiento? Una vez, le dije que la niña era demasiado grande para bañarse con su papá. Él se puso muy enojado y me dijo que yo era una empleada ignorante, que no entendía la relación entre padres modernos y sus hijos. Me dijo que si volvía a cuestionar sus métodos de crianza, me correría inmediatamente. ¿Reportó estos incidentes a alguna autoridad? Carmen bajó la cabeza con vergüenza. No, señor. Tuve miedo. Tengo 2 hijos en El Salvador que dependen de mí. Si perdía este trabajo,
Entiendo su posición, señora Delgado. ¿Hay algo más que el tribunal deba saber? Carmen miró hacia Sofía, quien la observaba con ojos grandes pero sin miedo. La niña asintió ligeramente, como dándole permiso para continuar. Hay una cosa más, su señoría. Hace 2 semanas, durante la última visita, Sofía me preguntó si era normal que los papás hicieran juegos especiales con sus hijas que no podían contarle a nadie. Le pregunté qué tipo de juegos, y ella se puso muy nerviosa, y me dijo que su papá le había dicho que eran secretos especiales entre ellos dos. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Esas palabras confirmaban sus peores temores. ¿Qué le respondió usted? Le dije que no, que los adultos no deberían tener secretos con los niños que los hagan sentir incómodos. Ella empezó a llorar y me dijo que tenía miedo de meterse en problemas si contaba el secreto. ¿Qué hizo usted entonces? Traté de hablar con el señor Ricardo, pero él me dijo que dejara de llenar la cabeza de Sofía con ideas ridículas y que me concentrara en hacer mi trabajo. En ese momento Ricardo se puso de pie bruscamente, ya no capaz de contener su desesperación. «Esto es una conspiración», gritó, su voz quebrándose. «Están inventando todo esto para destruirme. Carmen está mintiendo porque mi exesposa le prometió dinero o papeles legales o algo. Señor Mendoza». El juez golpeó su martillo con fuerza. «Siéntese inmediatamente. No voy a quedarme callado mientras destruyen mi vida con mentiras». El oficial Vega se acercó nuevamente, pero Ricardo continuó gritando. «Sofía es mi hija. Yo nunca le haría daño. Esto es todo una farsa orquestada por una mujer despechada que no puede aceptar que perdió. Orden en la sala». El juez golpeó el martillo repetidamente. «Oficial Vega, retire al señor Mendoza inmediatamente». Pero antes de que el oficial pudiera alcanzarlo, una voz pequeña pero clara cortó a través del caos. «Sí le hiciste daño». Todos se giraron hacia Sofía, quien se había puesto de pie junto a Patricia Ruiz. Sus pequeñas manos estaban apretadas en puños, y aunque lágrimas corrían por su rostro, su voz era firme y decidida. «Sí me hiciste daño, papi. Y me dijiste que era mi culpa. Me dijiste que si le contaba a mami, ella no me iba a querer más». El juzgado cayó en un silencio absoluto. Ricardo se quedó congelado en su lugar, mirando a su hija como si hubiera visto un fantasma. «Sofía», el juez habló gentilmente, «¿quieres contarnos qué pasó?» Sofía miró hacia su madre, quien asintió con lágrimas en los ojos, dándole todo el apoyo silencioso que pudo. Luego, la niña de 8 años se dirigió directamente a su padre. «Tú me pegabas cuando derramaba cosas o cuando no hacía lo que querías rápido. Y me decías que si lloraba me ibas a pegar más fuerte. Y hacías cosas en el baño que me daban miedo y me hacían sentir mal. Sofía, por favor». Ricardo trató de acercarse a su hija, su voz volviéndose súbitamente suplicante. «Tú sabes que papá te ama. Esos eran juegos, ¿recuerdas? Como te expliqué». «No eran juegos», Sofía gritó, toda la ira y el trauma acumulados durante meses finalmente saliendo. «Los juegos son divertidos. Eso me daba miedo y me dolía». Patricia Ruiz puso un brazo protector alrededor de Sofía, quien continuó hablando a través de sus sollozos. «Me dijiste que si le contaba a alguien, especialmente a mami, tú ibas a hacer que me quitaran de su casa para siempre. Me dijiste que ella no me iba a creer porque yo era solo una niña mentirosa». Elena sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Su pequeña hija había estado cargando este terror sola durante meses, sintiéndose responsable y asustada de las consecuencias de hablar. «¿Hay algo más que quieras decirle al juez?», Patricia le preguntó gentilmente a Sofía. Sofía limpió su nariz con la manga de su suéter y miró directamente al juez Maldonado. «Yo no quiero vivir con mi papá», dijo con una claridad que sorprendió a todos los presentes. «Él me da miedo, quiero quedarme con mi mami. Ella nunca me ha lastimado, y cuando tengo pesadillas ella me abraza hasta que se van». El juez Maldonado había presidido miles de casos durante su carrera, pero pocas veces había visto una demostración tan clara y devastadora de abuso como la que acababa de presenciar. La valentía de esta niña de 8 años al confrontar directamente a su abusador era extraordinaria. «Señor Mendoza,
El juez se dirigió a Ricardo, su voz cargada de disgusto. En mis 30 años como juez de familia, raramente he visto evidencia tan clara y convincente de abuso infantil. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Sus hombros estaban encorvados, su rostro estaba gris, y toda su arrogancia anterior había sido reemplazada por la derrota absoluta. Su señoría, intentó una última vez. Yo nunca quise lastimar a Sofía. Tal vez mis métodos de disciplina fueron demasiado duros, pero... ¿Métodos de disciplina? El juez lo interrumpió con indignación. ¿Está usted realmente tratando de caracterizar abuso sexual como métodos de disciplina? Yo no. Eso no es lo que estaba diciendo. Señor Mendoza, queda usted detenido inmediatamente. Oficial Vega, proceda con el arresto. Mientras el oficial Vega esposaba a Ricardo, Elena finalmente se permitió respirar completamente por primera vez en meses. Sofía corrió hacia ella, y Elena la levantó en sus brazos, abrazándola con toda la fuerza que tenía. «Lo siento mucho, mi amor», le susurró Elena al oído. «Siento mucho no haber sabido antes. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto sola». «Ya no estoy sola, mami», susurró Sofía de vuelta. «Y ya no tengo que guardar más secretos». Mientras Ricardo era escoltado fuera del juzgado, se giró una última vez hacia Elena y Sofía. «Esto no ha terminado», les gritó. «Voy a apelar. Voy a luchar esto hasta el final». Pero Elena ya no sentía miedo ante sus amenazas. Su hija había encontrado su voz, la verdad había salido a la luz, y por primera vez en años, Elena sintió que tenía el control de su propia vida. El juez Maldonado se dirigió al resto de la sala. «Basándose en el testimonio escuchado hoy, suspendo inmediatamente todos los derechos de visita del señor Ricardo Mendoza y otorgo custodia completa temporal a la señora Elena Vázquez. Adicionalmente, ordeno una investigación completa por parte de Servicios de Protección Infantil y remito este caso al fiscal de distrito para posibles cargos criminales. Su señoría», se levantó Juventino. «¿Qué pasa con la señora Delgado? Ella ha mostrado un valor extraordinario al testificar hoy». El juez miró hacia Carmen, quien todavía estaba llorando silenciosamente en su asiento. «Señora Delgado, su testimonio ha sido crucial para proteger a esta niña. Voy a recomendar personalmente al Servicio de Inmigración que considere su situación con la máxima comprensión, dada su cooperación en un caso de abuso infantil». Carmen se levantó y se inclinó hacia el juez. «Gracias, su señoría. Solo quería hacer lo correcto». Mientras salían del juzgado, Elena caminó junto a Carmen, llevando a Sofía de la mano. «Señora Carmen», le dijo Elena, «no sé cómo agradecerle lo que hizo hoy». «No tiene que agradecerme nada», respondió Carmen. «Esa niña me recordó a mis propios hijos cuando eran pequeños. Nadie merece pasar por lo que ella pasó». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena, preocupada por la situación de Carmen. «No lo sé», Carmen admitió. «Pero por primera vez en mucho tiempo, puedo dormir sabiendo que hice lo correcto». Elena tomó una decisión en ese momento. «Señora Carmen, yo trabajo en una escuela. Siempre necesitamos ayuda con limpieza y mantenimiento. No puedo pagar tanto como Ricardo, pero es trabajo honesto, y haré todo lo que pueda para ayudarla con sus papeles». Carmen comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. «¿En serio, señora Elena? ¿En serio? Usted salvó a mi hija hoy. Es lo menos que puedo hacer». Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Sofía levantó la mirada hacia su madre. «Mami, ¿ya no tengo que ver a papá nunca más?». Elena se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hija. «Mi amor, eso va a depender de muchas cosas que tienen que decidir otros adultos. Pero lo que sí te prometo es que nunca más vas a estar sola con él. Y nunca más vas a tener que guardar secretos que te hagan sentir mal. ¿Y podemos quedarnos en nuestra casita en la Roma Norte?». Elena sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en años. «Sí, mi amor, vamos a casa». Mientras se alejaban del juzgado, Elena reflexionó sobre todo lo que había pasado. La mañana había comenzado con ella sintiéndose derrotada y sin opciones, pero había terminado con la verdad finalmente expuesta, y su hija libre del terror que había estado viviendo. No sería fácil. Sofía necesitaría terapia para procesar el trauma.
Habría investigaciones, posiblemente un juicio criminal. Elena tendría que reconstruir la confianza de su hija y ayudarla a sanar. Pero mientras veía a Sofía charlando animadamente con Carmen sobre los juegos que jugaban en la escuela, Elena se dio cuenta de que su hija ya estaba comenzando a sanar. La valentía que había mostrado al hablar le había devuelto algo de su espíritu infantil. ¿Sabes qué, mami?, dijo Sofía de repente. Creo que voy a dormir muy bien esta noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tengo secretos pesados en mi estómago. Elena abrazó a su hija más fuerte, sabiendo que aunque el camino hacia adelante no sería fácil, finalmente estaban libres para recorrerlo juntas. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, puede cambiar vidas para siempre. Y en este caso, había llegado de la boca de una niña valiente que encontró su voz cuando más la necesitaba. Mientras conducía hacia casa, Elena no pudo evitar pensar en todas las otras mujeres y niños que podrían estar viviendo situaciones similares, guardando secretos terribles por miedo. Decidió que cuando todo esto terminara, encontraría maneras de ayudar a otros que estuvieran atrapados en ciclos de abuso y silencio. Su hija le había enseñado que a veces, todo lo que se necesita es una persona dispuesta a escuchar y otra dispuesta a hablar para que la verdad cambie todo. El sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, mientras Elena, Sofía y Carmen se dirigían hacia su nuevo futuro, juntas pero libres, con la verdad como su guía y el amor como su fortaleza. 6 meses habían pasado desde aquel día que cambió para siempre la vida de Elena y Sofía Vázquez. El pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte se había transformado en un verdadero hogar, lleno de risas, plantas que Sofía insistía en regar cada mañana, y dibujos coloridos pegados en el refrigerador. Elena se despertó temprano esa mañana de abril. El juicio criminal contra Ricardo estaba programado para comenzar en 3 días, pero cuando el teléfono sonó mientras desayunaban, todo cambió. Elena, tengo noticias importantes sobre el juicio. La voz de Juventino sonaba aliviada. Ricardo quiere declararse culpable. Elena sintió que las rodillas se le debilitaban. ¿Estás seguro? ¿Por qué ahora? La fiscalía ha construido un caso aún más sólido. Otros empleados han declarado sobre su comportamiento agresivo y encontraron material comprometedor en su computadora personal. ¿Qué significa esto para nosotras? Significa que Sofía no tendrá que testificar públicamente otra vez. Ricardo irá a prisión entre 8 y 12 años, más registro como agresor sexual de por vida. Cuando Elena regresó a la cocina, Sofía la miró con curiosidad. «Mami, ¿estás bien?» Elena se sentó y atrajo a Sofía a su regazo. «Tengo buenas noticias, mi amor. Papá ha decidido admitir que hizo cosas malas, lo que significa que no vas a tener que hablar en el juzgado otra vez». El alivio en el rostro de Sofía fue inmediato. ¿Significa que ya no tengo que tener miedo de él? ¿Significa que él va a estar en un lugar donde no puede lastimarte a ti ni a nadie más por mucho, mucho tiempo? Al día siguiente, Elena, Carmen y Sofía se dirigieron al juzgado para la audiencia de declaración de culpabilidad. Ricardo entró escoltado por guardias, vestido con uniforme de prisión naranja. Elena apenas lo reconoció. El hombre arrogante que había dominado su vida se veía derrotado y quebrado. Cuando el juez Maldonado le preguntó cómo se declaraba, Ricardo, con voz quebrada, dijo: «Culpable, su señoría. Me declaro culpable de todos los cargos. ¿Hay algo que quiera decir antes de que dicte sentencia?» Ricardo se giró hacia donde estaban Elena, Sofía y Carmen. «Quiero pedirle perdón a mi hija. Sé que lo que hice fue imperdonable». Sofía se puso de pie y, con una madurez que sorprendió a todos, se dirigió directamente a su padre. «Papá, te perdono porque la doctora Castillo me enseñó que perdonar me ayuda a mí. Pero perdón no significa que olvido, y no significa que quiero verte otra vez hasta que sea grande. Además, quiero que sepas que tengo una familia nueva, ahora que me ama de verdad. Estoy segura y soy feliz». El juez sentenció a Ricardo a 10 años de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional, registro como agresor sexual de por vida y prohibición total de contacto con menores. 2 años después, Sofía, ahora de 11 años,
Se había convertido en mentora par en el centro de crisis para niños, ayudando a otros pequeños que habían pasado por experiencias similares. Elena observaba cómo Sofía jugaba con Ana, una niña que había llegado al centro tras escapar de una situación de abuso. Ana me contó que su papá le decía las mismas cosas que mi papá me decía a mí, compartió Sofía. Le dije que eso era mentira, y que yo le creía, y que los adultos buenos siempre les creen a los niños cuando dicen la verdad. Elena sintió orgullo por la sabiduría de su hija. Carmen había regularizado su situación migratoria y trabajaba oficialmente en la escuela Benito Juárez. La doctora Castillo continuaba siendo parte fundamental de sus vidas. Una tarde recibieron una carta del Centro de Crisis Nacional. Sofía había sido invitada a participar en una conferencia para profesionales que trabajaban con niños traumatizados. ¿Significa que tendría que hablar frente a muchos adultos que no conozco?, preguntó Sofía. Sí, pero serían adultos que dedican sus vidas a ayudar a niños como tú, explicó Elena. La conferencia 3 meses después en Guadalajara, Sofía se paró frente a una audiencia de más de 500 profesionales. Mi nombre es Sofía, y cuando tenía 8 años, mi papá me lastimó de maneras que ningún niño debería ser lastimado. Pero no estoy aquí para hablarles sobre cómo me lastimaron. Estoy aquí para hablarles sobre cómo me salvaron. Durante 15 minutos, Sofía contó su historia con honestidad que dejó a muchos llorando. Habló sobre el valor de su madre, la decisión valiente de Carmen, la paciencia de la doctora Castillo y la dedicación de Juventino. Lo que quiero que sepan es que cuando un niño encuentra el valor para decir la verdad, necesita adultos que tengan el valor para escuchar y actuar. La ovación fue prolongada y emotiva. 3 años después, Sofía cumplió 14 años con una fiesta en el jardín de la nueva casa, que Elena había podido comprar gracias a su promoción como directora adjunta y las regalías de su libro. Cuando las voces pequeñas cambian el mundo. La fiesta estaba llena de personas fundamentales en su viaje: la doctora Castillo, Juventino, Ana, ahora una adolescente confiada, Carmen y docenas de amigos. Elena, la doctora Castillo, se acercó. ¿Ha pensado en lo que Sofía va a estudiar cuando vaya a la universidad? Dice que quiere ser abogada especializada en derechos de menores, respondió Elena. Esa noche, sentadas en el jardín mirando las estrellas, Sofía dijo: ¿Sabe qué es lo que más me gusta de nuestra vida ahora? Que tenemos una familia que elegimos, no solo una que nos tocó. 5 años después, Elena estaba en la graduación de la Facultad de Derecho de la UNAM, observando a Sofía recibir su título con honores. Antes de recibir su diploma, Sofía se detuvo en el micrófono. Quiero dedicar este logro a mi madre, Elena Vázquez, quien me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino elegir hacer lo correcto a pesar del miedo. Después de la ceremonia, Sofía anunció que había sido aceptada en el bufete de derechos humanos más prestigioso del país. Mi primer caso es representar a niños en un orfanato donde han estado ocurriendo abusos sistemáticos. Elena levantó su copa. Por los finales que se convierten en principios, por las voces que se niegan a ser silenciadas, y por el poder de la verdad para cambiar vidas. Mientras brindaban, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que habían tomado, de víctimas silenciosas a defensoras poderosas, de una familia rota a una comunidad de amor. La historia que había comenzado con miedo y abuso se había transformado en una de valor, justicia y esperanza. Y mientras observaba a Sofía planear su futuro como defensora de niños vulnerables, Elena supo que el legado de su valentía continuaría impactando vidas por generaciones. En el silencio de aquel juzgado años atrás, cuando Elena nombró a un testigo impensado, había plantado las semillas de un movimiento de sanación que se extendería mucho más allá de su propia familia. La justicia había triunfado, no solo en un juzgado, sino en la transformación de una vida que ahora se dedicaría a asegurar que la justicia triunfara para otros. 10 años después, el sol de la tarde se filtraba a través de las amplias ventanas del despacho legal, Vázquez y Asociados en la colonia Polanco. Sofía, ahora de 33 años, revisaba los documentos del caso más importante de su carrera, una demanda colectiva contra una red de tráfico infantil que había operado durante décadas en varios estados del país. Su despacho,
fundado 5 años atrás junto con Ana, quien se había convertido en una brillante abogada penalista. Se había especializado exclusivamente en casos de protección a menores. Las paredes estaban decoradas con fotografías de niños sonrientes. Sus clientes que habían encontrado justicia y, más importante, sanación. El teléfono sonó interrumpiendo su concentración. «Mami», contestó Sofía con una sonrisa, reconociendo inmediatamente el número. «Hija, ¿cómo va todo? ¿Sigues trabajando hasta muy tarde?» Elena, ahora de 55 años y directora de la escuela Benito Juárez, había mantenido su costumbre de llamar a su hija cada tarde. Aunque Sofía vivía en su propio departamento a solo unas cuadras de la casa familiar, ambas mantenían una conexión diaria que se había fortalecido con los años. «Estoy terminando de revisar los testimonios para el caso de mañana», respondió Sofía, recostándose en su silla. «¿Cómo está la abuela Carmen?» «Bien, aunque un poco preocupada porque dice que trabajas demasiado. Ya sabes cómo es». Carmen, ahora de 75 años, había decidido jubilarse el año anterior, pero continuaba viviendo con Elena en la casa que habían comprado juntas. Se había convertido oficialmente en la abuela de Sofía, y ahora también de Diego, el niño que habían adoptado años atrás y que ahora tenía 16 años y estudiaba preparatoria. «Dile que este caso es muy importante. Si ganamos, vamos a poder ayudar a más de 200 niños. Estoy orgullosa de ti, mi amor, pero también quiero que seas feliz, no solo exitosa». Sofía sonrió. Su madre siempre se preocupaba por su bienestar emocional. «Soy feliz, mami, muy feliz». Y era verdad. Después de años de terapia, trabajo arduo y dedicación a su carrera, Sofía había encontrado un equilibrio perfecto entre su vida profesional y personal. Tenía un novio, Carlos, un médico pediatra que entendía y apoyaba completamente su misión. Mantenía amistades sólidas, había viajado por el mundo dando conferencias y había ayudado a cambiar las leyes de protección infantil en México. «Por cierto», continuó Elena, «llegó una carta muy interesante hoy. Es de la Universidad de Harvard». Sofía se enderezó en su silla. «Harvard, te están invitando a dar una cátedra magistral sobre trauma infantil y justicia restaurativa en su programa de posgrado en Derecho. La carta dice que quieren nombrar una beca de estudios con tu nombre». Sofía sintió una mezcla de orgullo y humildad. Durante los últimos años, su trabajo había ganado reconocimiento internacional, pero nunca dejaba de sorprenderla cuando grandes instituciones valoraban su experiencia. «¿Aceptarías ir a Estados Unidos por un semestre?», preguntó Elena, aunque en su voz había una nota de preocupación por la separación. «Solo si tú y la abuela Carmen vienen conmigo», respondió Sofía inmediatamente. «Ya hablamos de esto. Donde yo vaya, mi familia va». Elena rió suavemente. «¿Sabes qué? Carmen y yo estábamos hablando de eso precisamente. Ella dice que siempre quiso conocer Harvard, pero que a los 75 años ya se siente muy vieja para aventuras. Dile que a los 75 años es la edad perfecta para aventuras. Además, puede ayudarme con mis clases. Los estudiantes de Derecho de Harvard necesitan escuchar la perspectiva de una mujer que arriesgó todo por proteger a una niña». Después de colgar, Sofía se dirigió a la ventana de su oficina. Desde allí podía ver el bosque de Chapultepec, donde años atrás había corrido asustada, cargando secretos demasiado pesados para una niña. Ahora, ese mismo lugar representaba libertad y esperanza. Su asistente, María, tocó la puerta. «Disculpe, licenciada. Llegó alguien que dice tener una cita, pero no la veo en la agenda». Sofía frunció el ceño. «¿Quién es?» «Una señora mayor con una niña. Dice que viene recomendada por la doctora Castillo». El corazón de Sofía se aceleró ligeramente. Después de tantos años reconocía inmediatamente este patrón. La doctora Castillo, ahora directora del Instituto Nacional de Trauma Infantil, ocasionalmente enviaba casos urgentes directamente a su oficina. «Hazla pasar, por favor». Una mujer de aproximadamente 60 años entró con una niña de unos 7 años que se aferraba a su mano. La mujer se veía nerviosa pero decidida, mientras que la niña mantenía la mirada baja. «Licenciada Vázquez», dijo la mujer, «soy Esperanza Morales, y esta es mi nieta Valeria.
La doctora Castillo nos dijo que usted entiende lo que estamos pasando. Sofía se acercó lentamente, arrodillándose para estar a la altura de Valeria. La niña levantó la mirada, y Sofía vio en sus ojos la misma mezcla de miedo y esperanza que ella misma había llevado tantos años atrás. «Hola, Valeria», dijo Sofía suavemente. «Me da mucho gusto conocerte. ¿Sabes por qué están aquí?» La niña asintió lentamente. «La abuela Esperanza dice que usted puede ayudarme a que nadie me lastime más». «Así es», respondió Sofía, sintiendo la familiar determinación que la había impulsado durante toda su carrera. ¿Y sabes qué es lo más importante? ¿Qué? Que tu voz es muy poderosa y que hay muchos adultos buenos que te van a creer y te van a proteger». Mientras Esperanza comenzaba a contar la historia de Valeria, una historia tristemente familiar de abuso por parte del padre, miedo de hablar y finalmente el valor de una abuela que decidió actuar, Sofía sintió la misma determinación que había sentido en cada caso durante los últimos 10 años. 3 horas después, cuando Esperanza y Valeria se fueron con un plan legal claro y la seguridad de que no estaban solas, Sofía se quedó en su oficina reflexionando. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Buenas tardes, licenciado Juventino», dijo cuando el abogado de 75 años contestó. Aunque estaba jubilado, Juventino continuaba siendo su mentor y consejero. «Sofía, qué gusto escucharte. ¿Cómo va todo?» «Bien. Acaba de llegar un caso nuevo que me recordó mucho a nosotras hace tantos años. Una niña valiente con adultos que finalmente decidieron protegerla». «Exactamente. Y me hizo pensar en algo. ¿Recuerda cuando me dijo, después de mi graduación, que algún día mi historia inspiraría a toda una generación de defensores de niños? Por supuesto que lo recuerdo. Y tenía razón, ¿no es así?» Sofía sonrió. «Sí, pero creo que era más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginó. No es solo mi historia, es la historia de mami, de la abuela Carmen, de usted, de la doctora Castillo. Es la historia de lo que pasa cuando una comunidad decide que proteger a los niños es más importante que mantener secretos cómodos. ¿Y a qué conclusión llegaste?» «Que necesitamos expandir esto. He estado pensando en crear una fundación, algo que combine servicios legales gratuitos, terapia y programas de prevención, todo bajo un mismo techo. Me parece una idea extraordinaria. ¿Ya tienes nombre para esa fundación?» Sofía miró la fotografía en su escritorio. Ella, Elena, Carmen, la doctora Castillo y Juventino el día de su graduación de Derecho, todos sonriendo bajo el sol de la tarde. «Fundación Voces Valientes», dijo, «porque al final todo comenzó con una voz valiente dispuesta a hablar, y otras voces valientes dispuestas a escuchar». Esa noche Sofía llegó a casa de Elena y Carmen cargando una botella de champaña y una sonrisa enorme. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Carmen desde la cocina, donde preparaba la cena con la ayuda de Diego. «Vamos a cambiar el mundo otra vez», anunció Sofía abrazando a su familia. «¿Otra vez?», preguntó Diego con una sonrisa. A los 16 años, se había convertido en un joven seguro de sí mismo que planeaba estudiar psicología para ayudar a otros niños como él. «Sí, hermano. Otra vez». Mientras cenaban en la mesa familiar, la misma mesa donde años atrás habían planeado su viaje a Xochimilco, Sofía les contó sobre sus planes para la fundación. Elena escuchaba con orgullo. Carmen hacía preguntas prácticas sobre el presupuesto, y Diego ya estaba sugiriendo programas para adolescentes. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Sofía mientras servía el champán. «¿Qué?», preguntaron todos al unísono. «Que hace 25 años, cuando era una niña asustada en un juzgado, nunca habría podido imaginar que estaría aquí, con ustedes, planeando cómo ayudar a miles de otros niños. Es porque las historias que empiezan con valor nunca terminan realmente», observó Elena. «Solo se expanden y tocan más vidas». «Exactamente», acordó Sofía. «Y esta historia apenas está comenzando». Levantaron sus copas en un brindis familiar, como habían hecho tantas veces durante los últimos años. Pero esta vez era diferente. No estaban brindando por sobrevivir o por sanar. Estaban brindando por el futuro que iban a construir juntas. Afuera, la Ciudad de México se extendía en todas las direcciones, llena de familias cenando, niños jugando,
y algunos pequeños que, como Sofía había hecho años atrás, estaban reuniendo el valor para decir su verdad. Pero ahora, gracias al trabajo de personas como Sofía, Elena, Carmen, la doctora Castillo, Juventino y miles de otros defensores inspirados por su historia, esos niños tendrían más oportunidades de ser escuchados, creídos y protegidos. La justicia verdadera, después de todo, no era solo un veredicto en un tribunal, era la transformación continua del mundo, una voz valiente a la vez. Y en una casa en la colonia Roma Norte, una familia que había elegido el amor por encima del miedo, continuaba escribiendo esa historia, sabiendo que cada nuevo capítulo haría el mundo un poco más seguro para todos los niños que vendrían después. ¿Te gustó esta historia de valentía, justicia y esperanza? Y, si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo en vilo hasta el final, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Fue el valor de Sofía al romper el silencio? ¿La determinación de Elena para proteger a su hija? ¿O tal vez la valentía de Carmen al arriesgar todo por hacer lo correcto? No olvides darle me gusta a este video si te gustó la historia, y suscríbete al canal para más relatos que te harán sentir, pensar y creer en el poder de la justicia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que importan. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu voz también tiene poder.